Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen parlamentario. Arrancamos un poquito después de nuestro horario habitual porque, como ustedes vieron en nuestra programación, estuvimos viendo lo que sucedía en la Comisión de Acuerdos y hablando de la Comisión de Acuerdos, tengo al lado mío al presidente de esa comisión con quien vamos a hablar primero sobre lo que sucedió en el seno de la Comisión de Acuerdos. Estoy con el senador Rodolfo Urtubey. Senador, gracias por estar en el resumen parlamentario. Gracias por esta nota. La verdad que importante, ayer y hoy, 2 días seguidos de sesiones de Comisión de Acuerdos. Hemos dado acuerdo a más de 30 cargos muy importantes, y quiero reseñar algunos: Cámara Federal Porteña, Juzgado Federal de San Isidro, 4 cargos en la Cámara Federal de Bahía Blanca, 4 cargos en los Tribunales Orales Federales de San Martín, que tienen una problemática muy extensa. Así que bueno, de a poco, normalizando. Yo creo que la principal dificultad que tiene hoy la justicia federal argentina, que es la enorme cantidad de vacancias, producto de las demoras y las interferencias que ha habido en los procesos de selección de candidatos durante tanto tiempo, y hoy estamos de alguna manera normalizando esa situación. Así que bueno, contento porque esto, aprobación mediante en la próxima sesión, va justamente presentar una justicia con más tribunales integrados debidamente y con menos vacantes. Hubo un pliego que fue sumamente debatido sobre el final. Sí, exactamente, un pliego que vamos a estudiar con detenimiento. Ha habido muchas impugnaciones de organizaciones de derechos humanos. Hemos también escuchado el descargo y las explicaciones que ha dado el doctor Martínez. Bueno, y vamos a ese pliego obviamente va a pasar a estudio de la comisión y oportunamente será resuelto en un sentido o en el otro. Le quiero preguntar por una sesión que viene y que tiene que ver con el tema de las escuchas, la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se va a cuidar que no se escapen las escuchas? Bueno, ese es un proyecto de mi autoría vinculado a asegurar una cadena de custodia eficiente y efectiva en materia de inviolabilidad del secreto que tienen esas comunicaciones interferidas, que solamente deben ser utilizados para obtener prueba en una causa penal y no para espionaje de las personas. Así que lo que está fallando ahí es, a nuestro juicio, una cadena de custodia. ¿Qué es una cadena de custodia? Es un protocolo técnico y también jurídico y reglamentario que tiende a preservar, o por lo menos a reducir a su mínima expresión, estas posibilidades de filtraciones que tanto daño hacen a las personas que, además de estar sometidas a un proceso penal, tienen que por ahí soportar esta situación absolutamente irregular. Sabemos que está apurado, que tiene que ir a otra comisión donde se va a debatir también un proyecto de su autoría. Así es, un registro de leyes convenio. En la Argentina tiene muchas leyes convenio, tiene otras leyes que si no son bien convenio, pero invitan a las provincias a adhesión. Y creemos que debe haber un cuerpo de rápida consulta que sistematice y concentre estas normas, porque para las provincias es muy importante que también las legislaciones que integran a la provincia con el Estado federal, que la vinculan de algún modo, tengan también una sistematización específica. Lo último, ¿la conoció Isabelita o no? Todavía no, Todavía porque no. Felicitaciones, Festivo. así que sí, acepto las felicitaciones. Bueno, vamos a ver el fin de semana si la conocemos. La última, ahora sí. El padre de Isabelita se lo está viendo como un futuro candidato a presidente de la Nación. Bueno, es muy prematuro. Yo creo que es muy prematuro eso. Hay que primero dar una batalla dentro del justicialismo, lo que estamos tratando de hacer varios senadores, que hemos empezado a recorrer el país presentando una visión que tenemos nosotros de cómo debe ser el peronismo, y en función de eso creo que si eso evidentemente toma cuerpo, después vendrá la etapa de selección de candidatos. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que ahora tiene que ir corriendo hacia otra comisión. Así es, vamos a dar quórum. Vamos, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa y ya volvemos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria.
Segundo bloque del resumen parlamentario. Seguimos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores para llevarles las noticias legislativas más destacadas de la semana. Les cuento que ya está trabajando, ya está en sesión la Cámara de Diputados, que ya se sancionó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que tiene que ver con mercado de capitales y que en este momento se está debatiendo varios proyectos por parte de la oposición en cuanto a las tarifas. En cuanto podamos vamos a tomar contacto con la Cámara Baja para mostrarles un poco lo que está sucediendo en todo el Congreso de la Nación. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer en un plenario de comisiones de asuntos administrativos, economías regionales y justicia y asuntos penales, en el que se debatió un proyecto que ya viene con sanción de la Cámara de Diputados y que comenzó al principio de año con un mega DNU del Poder Ejecutivo Nacional. Esto después cambió a 3 proyectos de ley que, como les decía, ya tiene sanción de la Cámara de Diputados y que en el día de ayer, en este plenario de comisiones, se logró un dictamen. No fue fácil lograr el dictamen porque en algún momento este plenario se quedó sin quórum, entonces hubo que hacer un cuarto intermedio. Estoy hablando de los 3 proyectos de desburocratización y simplificación del Estado. Estuvimos con el presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, el riojano Julio Martínez. Hemos tratado 3 proyectos de ley que tienen que ver con la modernización, la simplificación y la desburocratización. El primero de las pymes, ayudando a facilitar el tema del acceso al crédito, de las garantías, que tienen que ver con despejar problemas históricos, ¿no? En estas leyes se modifican cerca de 29 leyes de la dictadura, se dejan sin efecto otras tantas. Y hay leyes y decretos, leyes que son del año 1800, que por ahí causaban algún problema o perjuicio, o que por ahí no estaban siendo eficientes o ni siquiera siendo tenidos en cuenta por los organismos pertinentes. En el tema transporte lo mismo, facilitar un montón de cosas, sacar privilegios de los legisladores que tenían el estacionamiento, la libre circulación, poder avanzar en los bitrenes y otras herramientas que nos permiten bajar costos y aumentar las capacidades. Ahí escuchábamos al titular de la Comisión de Asuntos Administrativos, el riojano Julio Martínez. Estos proyectos que lograron tener dictamen en el día de ayer seguramente pueden ser tratados en 7 días la semana que viene. Les estamos anticipando de alguna manera que probablemente va a haber sesión en la semana que viene en la Cámara Alta, donde estos proyectos que nacieron de un DNU y que después se transformaron en iniciativas legislativas lograrían ser convertidos en ley. Es decir, ya tendrían fuerza de ley. Es otro cambio que hizo el Poder Ejecutivo Nacional cuando primero mandó estos DNU. Comenzaron a tratarse en la Comisión de Trámite Legislativo, comisión presidida por Luis Naidenov, jefe del interbloque Cambiemos. Estuvieron presentes representantes del Poder Ejecutivo Nacional presentando estos 3 proyectos. Estuvo presente Cabrera, también estuvo presente el ministro de Transporte Dietrich y Pablo Cluselas, representante legal y técnico del Poder Ejecutivo Nacional, con quien estuvimos en el día de ayer. Simplificación y agilización que lo que busca es reducirle cargas o facilitar la vida de los ciudadanos en su relación con el Estado. Tiene 2 partes, uno es el tema de la firma digital, que básicamente lo que trata es de incrementar la utilización del documento electrónico en la relación entre el Estado entre sí y el Estado con los ciudadanos, lo que tiene un impacto de simplificación muy grande en todo tipo de trámites y en todo tipo de requerimientos que el ciudadano le hace al Estado. Así que es muy útil que las administraciones públicas, no solamente nacionales, sino de todo el país, utilicen la firma digital en sus documentos electrónicos y reemplacen la manera tradicional, la tecnología tradicional que es el papel. Y la otra se refiere al funcionamiento de la unidad de información financiera en un mundo donde digamos, la información circula más, es más fácil pedir colaboración entre no solamente el Estado, sino todos los organismos que están vinculados con el tema de lavado de dinero, entidades financieras, etcétera, digamos, de empezar a circular la información. Sin ninguna duda, el tema de ayer en toda la Argentina y también en la región es la vuelta de nuestro país, Argentina, a tomar relaciones y a tener vínculos con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que en marzo estuvo la presidenta del organismo, Christine Lagarde, quien
en declaraciones cuando estuvo en nuestro país, aseguró que estaba en la Argentina por el G20. Recordemos que el G20 se desarrolla en nuestro país a fin de año, que es la primera vez que se desarrolla en un país sudamericano. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció en el día de ayer en el Salón Blanco de Casa Rosada la vuelta de Argentina a tener negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En la noche de ayer, el ministro de Hacienda, Duhovne, viajó a Washington para encontrarse con Christine Lagarde. Se están pidiendo 30.000 millones de dólares. Vamos a tener más información sobre esta reunión en lo que queda de la jornada y en los días que vienen. Nosotros, aprovechando la presencia del ministro de Transporte, Dietrich, hablamos con él sobre lo que significa la vuelta al fondo de la Argentina. Es importante que podamos acceder a créditos blandos a tasas mucho menores, de forma tal de dar certeza y certidumbre, que es lo que buscamos. Lo que siempre hemos trabajado es en evitar las crisis. Las crisis claramente generan mucha incertidumbre y la realidad es que el mundo está con una volatilidad importante. Nuevamente las monedas de todo el mundo están devaluando, pero en Argentina la relación que tenemos con el dólar es mucho más emocional y si no atacamos estas cosas con todas las herramientas que tenemos a disposición, de esta forma evitamos cualquier tipo de complicación. Lo que estas cosas permiten también es que sigamos haciendo las obras. Las obras son esas inversiones que hacemos de la plata de todos los argentinos que quedan para siempre. Así es el viaducto Luján que acabamos de inaugurar. El proyecto empezó en el 1973 y en el 2015 cuando llegamos no había nada, casi 50 años después, y hoy es una realidad que lo usa la gente. El aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que inauguramos hace 15 días, cumplimos un año del Metrobús La Matanza, y esas cosas quedan para siempre y es importante que la economía esté estabilizada, que las crisis externas no nos impacten de forma tal de poder seguir haciendo todas esas transformaciones. Ahí veíamos al ministro Guillermo Dietrich, quien en menos de 15 días estuvo 2 veces en el Senado, una vez para dar su informe de gestión y otra vez para venir y representar al Poder Ejecutivo Nacional en la presentación de estos 3 proyectos de ley. Perdón, la tenía que presentar a usted primero. ¿Cómo estás, María Laura Morales? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, a lo que nos ocupa. Vamos a hablar del proyecto de convergencia y vamos a tratar de entenderlo entre todos, así que vos sos la responsable de que todo el país lo entienda. De que todo el país lo entienda, vamos a tratar de explicarlo porque, bueno, sabemos que es un poco complicado, digamos, para el usuario común, para la persona que está en este momento trabajando o en la casa, entender de qué estamos hablando. Y bueno, cuando decimos ley de convergencia, que sabemos que tiene 3 nombres, ley de convergencia, ley corta, la nueva ley de telecomunicaciones, estamos hablando de justamente medios físicos que convergen. Estamos hablando de red satelital con medios de cable que contienen fibra óptica. Todo esto converge. ¿Para qué? Para agregar un servicio más. ¿Dónde convergen? Convergen en el sistema. Ahora, por ejemplo, se van a poder tomar las señales del satélite, por eso hablamos de que tiene participación lo público, el Estado. Eso va hacia una base, por eso el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, acá habló de base, va a una base y también de ahí pasa al cableado. De esa base pasa al cableado. ¿Qué pasa por dentro del cable? Pasan muchas cosas adentro de los cables, ¿no? Sí. Pasa la luz, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a hacer algo. Vamos Ahora a va ver a pasar el informe que preparaste. Perfecto. Y seguimos hablando en detalle sobre esta ley de convergencia para que todos los argentinos la podamos entender. Perfecto. Ahora vamos a ver de qué se trata. El proyecto prevé un cambio de paradigma por el cual las empresas de telefonía podrán ofrecer un servicio más amplio, el Cuádruple Play, que incluye telefonía móvil, TV digital e Internet 4G. Estado y sector público participarán de forma conjunta. En esta primera etapa, las empresas de cable del interior del país deberán ceder su cableado de fibra óptica y el Estado aportará la señal de ARSAT. La ley también permitirá tener Internet 4G en todo el país. En una segunda etapa, las empresas privadas deberán invertir en infraestructura y tecnología, mejorando la conectividad en todo el país. La realidad actual indica que hoy, en Argentina, solo el 57% de los hogares tiene Internet. Bueno, primero el dato de que solo el 57% de la población tiene Internet. Por lo que entendí del informe,
que preparamos nosotros. Por un lado hay una parte que la pone el Estado, que es la parte de ARSAT. Exactamente. ARSAT, que es el satélite, de ahí se toman las señales, ¿no? Porque ¿qué emite un satélite? Ondas electromagnéticas. Ajá. Esas ondas son lentas. Son lentas y tardan en llegar al suelo. Por eso también tenemos delay. Cuando vos te preguntás por qué tengo delay, por qué se me corta la comunicación. Es por culpa del satélite, es por culpa digamos. Es por el funcionamiento del satélite. No es que el satélite esté haciendo algo mal, sino que es así. Entonces, tenemos una parte pública que es la de ARSAT. Exacto. Hay una parte privada que es del cableado. Claro, exactamente. ¿Qué va a pasar ahora? Las telefónicas, que no son muchas, son 4 o 5 las que están en el mercado, por supuesto que no vamos a estar diciendo los nombres, tienen que invertir, son las que tienen que invertir. ¿En qué? ¿En qué? En tendido de fibra óptica, porque mientras tanto las inversiones se van a hacer en enero del 2019. Tendido de fibra óptica. A ver, ¿el cableado para que vaya la fibra óptica ya está o no está? Actualmente se usa y está, porque actualmente en el interior del país tienen servicio de cable. Bien. ¿Y qué se logra con la fibra óptica? ¿Y qué se logra? Que a partir de la fibra óptica que pasa por medio del cable, como también pasa la luz, ahora vaya la radiofrecuencia, que esto tiene que ver con la imagen satelital. Y de esta manera va a llegar televisión digital al usuario. Es el servicio que se va a agregar la televisión digital. Vos ya tenés 3 servicios. Uno está en el interior del país y dice, yo ya tengo servicio de cable, lo tengo con el cable operador de la zona, por ejemplo, en la provincia de Río Negro del Neuquén. Después tiene teléfono fijo, tiene teléfono móvil y ahora va a tener televisión digital, porque van a pasar esos 4 servicios por el cable. Y la televisión digital la vamos a poder observar desde nuestros teléfonos. Exactamente. Alguien que esté viviendo en Tierra del Fuego va a tener televisión digital en el celular, como alguien que también viva en Jujuy o en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en Capital Federal. Es decir, porque lo que se viene hablando en los últimos días es de la parte de la inversión privada. La inversión privada tiende a mejorar la velocidad, digamos, el 4G, con la fibra óptica. De eso se tienen que encargar los privados. Estamos hablando de Internet 4G. Es algo que ya tenemos Internet 4G. Sí. Pero ¿qué va a pasar? Esto va a mejorar la conectividad, justamente porque el medio más seguro, por eso también Ibarra, el ministro de Modernización, habló aquí en el Senado acerca de fibra óptica. No habló de otro medio físico. La fibra óptica es un medio físico, digamos, no habló de otro medio. ¿Por qué? Porque es lo más económico, lo más seguro y lo más rápido. Vuelvo al ejemplo de la luz. Tengamos en cuenta que por el cable pasa la luz. Bien, hablemos un poco de lo que sucedió el día de ayer en un plenario de comisiones de sistemas medios, de educación, donde estuvieron representantes, los productores de televisión de nuestro país. Los productores, los representantes de los grupos empresarios estuvieron allí dando su punto de vista, porque no son todas rosas. Hay opiniones a favor, también hay opiniones en contra de esta ley. Por un lado plantean la controversia, por un lado dicen esta ley es federal, pero también es monopólica, porque favorece la concentración, porque el servicio, el cuádruple play, que es lo que acabamos de hablar, va a estar en manos de unas pocas. ¿De qué habló Sebastián Borenstein, que fue uno de los mejores discursos del día de ayer? Bueno, Borenstein habló que sus productos, sus producciones se encuentran en la televisión desde hace décadas y lo que temen Borenstein y tantos otros productores es quedar fuera de este mercado y que las producciones, que estas nuevas empresas que también van a emitir contenido. Por eso decía anteriormente que cuando hablamos de infraestructura tenemos que hablar de contenido, porque si va a pasar Internet 4G, estamos hablando de contenido, en Internet hay contenido, con lo cual el temor es quedar fuera de este mercado. Vamos a ver ahora qué es lo que decía acerca de cuánto tiempo tienen que estar sus producciones al aire y en prime time. Y algo que pedía el senador Solanas, que es ¿qué pasa con Netflix y su cuota de pantalla? Netflix, también como las plataformas online, está Amazon, hablaban sobre llevar este sistema a como existe en la Unión Europea. Hay un porcentaje que tiene la Unión Europea y que de esto también hablaba Borenstein. Vamos a verlo. ¿Cómo se garantiza finalmente que se sostenga la producción
independiente, es decir, la posibilidad de seguir sosteniendo estas tres patas de las que hablé, de la única manera que se hace en todo el mundo, fijando cuotas de pantalla. La cuota de pantalla que obliga a un canal a un determinado porcentaje de producción independiente es la única garantía para que esa producción se sostenga. Hoy, sin ir más lejos, estos días salió publicado la resolución de la Comunidad Europea que le obliga a Netflix a colocar un 30% de contenidos en su librería de opciones de contenidos europeos. Además, tienen que poner plata para fondos de promoción de producción audiovisual y o producir localmente en cada uno de los países. Al 40% que pedimos, aclaramos específicamente franjeado y de estreno. Nosotros pedimos que por lo menos tengamos 2 horas de producción independiente en las señales internacionales y en el prime time, porque el nivel de exigencia de calidad que tienen para ese prime time va a generar producciones de calidad y no producciones de relleno. Sindicatos, canales, productoras de televisión tienen que estar reflejadas en esta nueva ley para una televisión mejor, para una televisión de exportación, para una televisión que dé trabajo y para una televisión que refleje nuestros valores. Ahí veíamos lo que decía Sebastián Borenstein, quien es el titular de CAPIT, que es la cámara que nuclea a los productores en nuestro país. ¿Qué sucede, por ejemplo, en países como Brasil? Bueno, en Brasil el gobierno, las productoras independientes de Brasil pidieron, cuando pasó esta ley por el Congreso de Brasil, que se incorporen 3 horas, mínimamente 3 horas de sus producciones al aire y en horario prime time, justamente para no desaparecer, para que no quedar afuera del mercado, porque si sabemos que esto desaparece, también queda gente desempleada. Similar a lo que sucede con Europa y lo que decía Alejandro Borenstein, a quien le puse Sebastián hace poco. Similar, están pidiendo lo mismo. Sí, exactamente. Bueno, es como que tenemos que entender que el mundo está yendo hacia ese lugar y Argentina no puede quedar fuera del mundo. Por un lado pasa esto, que no podemos quedar fuera del mundo, que cuando hablamos de Internet 4G, cuando hablamos de televisión digital, tenemos que hablar también de nuevos paradigmas, de nueva tecnología, y como en todos lados ocurre, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra y no se conforma a todos los sectores, pero tenemos que insertarnos justamente en esto, que el que vive en Tierra del Fuego va a tener 4G y el que vive en Formosa también. Muchísimas gracias. Te volvemos a ver porque seguís acá en el noticiero presentando cuestiones que tienen que ver con la Feria del Libro. Exactamente. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos en el resumen parlamentario. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria.
Seguimos en resumen parlamentario en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores. Vamos a hablar ahora de un premio Sarmiento que entregó el correntino Pedro Brailar Pocar a Juan José Sebrelli, escritor y filósofo de nuestro país. El maestro Juan José Sebrelli es uno de los más grandes ensayistas argentinos, filósofo, historiador, que tiene una larga obra caracterizada desde mi muy modesto punto de vista por dos o tres cuestiones. Primero, basta leer cualquiera de sus obras para ver el volumen de conocimientos que ha acumulado a lo largo de su vida y que lo vuelca en sus distintas obras. Uno puede estar o no de acuerdo, pero lo que no puede dejar de valorar y admirar, no valorar, admirar, es eso que le decía, de ese enorme volumen de conocimiento que sirve de lección para mucha gente que hace investigación. Creo que puede servir de incentivo a muchos otros, ojalá que así sea. Y bueno, y una lectura amena que hace que uno no pueda parar de leerlo cuando empieza, ¿no? Lo recibo como una recompensa de los años que he pasado en lo que yo llamo el exilio interior, ¿no? En ser un outsider, ¿no? Completamente olvidado, desconocido por el Estado, por las instituciones, salvo en el caso de las dictaduras que me prohibieron. Ahí sí se acordaron. ¿Cómo ve la Argentina hoy? Y la Argentina hoy la veo como justamente en un proceso de cambio. El hecho de que yo hoy pueda estar en el Senado y hace poco tiempo en el gobierno de la ciudad, es un cambio, es sacarnos de una vez por todas el populismo que ha dominado el país por varias décadas, no por 10 años, más, por 70 años. Aprovechamos la presencia de Juan José Sebrelli, historiador, sociólogo y también escritor, para hablar sobre qué pasa con las noticias falsas, qué pasa con las redes sociales y cómo nos estamos informando no solamente los argentinos, sino todos los ciudadanos del mundo. El periodista puede mentir y puede equivocarse, pero se es responsable, se responsabiliza con su nombre, su desprestigio y aún su enfrentamiento con un juicio. Y en cambio las redes sociales de gente anónima o que firma o no firma pueden decir rumores, lo que se llama hoy la posverdad o la noticia falsa, que se difunde por millones. Como nunca pudo un diario, una radio ni la televisión tener tanta audiencia como tienen las redes sociales. ¿Cómo no voy a estar alerta contra eso? Las redes sociales me parecen muy peligrosas. Son un monopolio tanto económico como político, como ideológico y como personal también, porque provoca intrigas, ha provocado suicidios, crímenes y últimamente el famoso escándalo de Facebook, ¿no? Así que yo creo que debe ser controlado. ¿Cómo cambian y cómo modifican las noticias a la sociedad? No es una noticia falsa, pero en 1938 Orson Welles, en un programa de radio, adapta la novela La Guerra de los Mundos, hace el anuncio que es una adaptación y es una ficción, pero los oyentes que no escucharon eso entraron en pánico, se fueron de Nueva York, llamaban a las comisarías para hacer las denuncias. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que estaban siendo atacados por marcianos. ¿Qué pasó en 1980 o 1990 cuando Mario Pergolini hace una broma y anuncia a toda la Argentina la muerte de Phil Collins? ¿Qué pasó? Muchos medios de comunicación lo tomaron y anunciaron también la muerte de Phil Collins. O una noticia falsa de 1982. ¿Qué pasaba cuando en la Guerra de Malvinas muchas editoriales comunicaban "estamos ganando", y lo que estaba sucediendo era todo lo contrario? Estamos a 9 de mayo, el 1 de mayo de 1982 arrancó el bombardeo sistemático a las tropas argentinas que estaban en Malvinas.
Y el 2 de mayo hay que recordar que saliendo de la zona de exclusión, sin estar dentro de la zona de exclusión impuesta por Margaret Thatcher, el submarino nuclear Conqueror hunde al Belgrano, donde murieron 323 argentinos, 2 civiles que trabajaban en la cocina y que habían decidido subirse al Belgrano. Esto en cuanto a las noticias falsas. Aprovechando que se cumplen 36 años de la gesta de Malvinas, nosotros fuimos a hacer una encuesta sobre lo que le pasa a la gente cuando o lo vivió o vio las imágenes de los soldados argentinos volver. La pregunta es tramposa y te voy a decir dónde está la trampa cuando volvamos de ver la nota. 36 años de la guerra de Malvinas. ¿Qué recuerda de los soldados que volvieron a la Argentina? Algo malo, porque no los vimos prácticamente y los escondieron. Pero la imagen que puedo recordar es de dolor. No por la derrota en sí, sino por el trato que le dio el gobierno de turno. Porque de verdad defendieron parte de nuestro territorio nacional. Me acuerdo la fotito del semanario, revista Semanario era. Decía la foto de las batallas, un día le dije a mi abuela, ¿estamos ganando? Y mi abuela me dijo, no, no estamos ganando. Y yo era muy chico, pero sí, recuerdo, tengo imágenes de que bueno, que ellos venían, me acuerdo de la situación política, por lo que hablaba mi madre, mi padre, que no fueron abandonados. Recuerdo que no los recibieron, no los recibimos. Recuerdo que se tapó todo, digamos, el final de la guerra, ¿no? Volvieron con la cabeza baja, angustiados, nos maltrataron tanto los ingleses como el propio ejército. Recordar es muy difícil porque se trató de tapar todo eso. Es decir, yo soy de una generación de que Malvinas después del 10 de junio se intentó ocultar. Los soldados volvieron realmente todos traumados y nadie los defendió. Hubo tantos suicidios como caídos en combate. Lo único que recuerdo es que no se los recibió para nada. No tengo ningún recuerdo más. Los que volvieron a la Argentina. Los que volvieron a la Argentina. No la pasaron bien allá. Y también las Malvinas son argentinas, no te olvides. Ahora estamos con Florencia Giordano. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, Mariano, muy bien. Bueno, vamos a contar cuál era la pregunta tramposa. En realidad, nosotros preguntamos qué te pasó cuando viste a los soldados volver a la Argentina. Los soldados nunca se fueron de Argentina, porque las Malvinas son argentinas. En todo caso, volvieron a continente. No estoy canchereando, porque esto también me pasó a mí las primeras veces que entrevisté a combatientes de Malvinas y le preguntaba, ¿y cómo fue la vuelta a Argentina? Con el tiempo y entrevistando, me di cuenta que estaban en la Argentina. Es algo cultural que creo tenemos que ir trabajando. Bueno, justamente déjame agregarte, yo estuve en Tierra del Fuego, justamente en Río Grande, donde se hace la vigilia más grande de nuestro país. Van bastantes veteranos, se hace el 1 de abril, esperan todos ahí para recibir y homenajear luego de 36 años finalizada la Guerra de Malvinas. Muy bien, prometimos la semana pasada, tuviste una nota larga con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Exactamente, estuvimos con Lino Barañao, justamente fue en el marco de la distinción que se le entregó justamente al CONICET por sus 60 años de trayectoria. Bueno, pudimos hablar con Lino Barañao, estuvimos hablando de distintos temas, tocamos distintos tópicos, entre los cuales fueron la importancia de la ciencia en nuestro país. ¿Cuál es la importancia? Justamente es que ayuda, conduce al crecimiento económico de nuestro país. Hablamos de distintos temas, también tocamos justamente los programas que va a impulsar el Ministerio, que es justamente para mandar científicos, investigadores al exterior para que se perfeccionen, para que puedan requerir mucho más conocimiento y así se le haga muchísimo más fácil de esta manera poder acceder a las becas del CONICET y también a la carrera de investigador. Y otro de los temas también que hablamos fue el área que justamente la ciencia se está encargando en nuestro país. Desde un principio siempre fue la biomedicina, las ciencias exactas, la ingeniería. Bueno, ahora el área donde puso el foco Argentina es en los alimentos. ¿Para qué? Porque justamente es para ver métodos que puedan conservarse mejor los alimentos, de esta manera también tengan una producción mucho más rápida. Bueno, justamente el foco fue en los alimentos. Y otro de los temas también muy importantes y que capaz no es muy conocido es el trabajo que hacen los científicos en la Antártida.
justamente Lino Barañao nombró el tema del Tratado Antártico que existe desde 1959, donde es un acuerdo internacional donde varios países firmaron este acuerdo, que básicamente es poder establecer bases en la Antártida que sean investigaciones científicas. Para que tengan una idea, Argentina es el estado con más bases científicas en la Antártida. Tiene alrededor de 13 bases, 6 permanentes, 7 transitorias. Se hacen distintas investigaciones. Partimos de lo que es la biología, la meteorología, la paleontología, bueno, distintas disciplinas donde los científicos van al continente blanco. Pero para que quede todo más claro y que vean, los invito a que veamos la nota con el ministro Lino Barañao. Destacar que un país sin ciencia y tecnología no puede ser un país desarrollado, que la investigación básica es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. No basta con generar conocimiento, hay que poder aplicarlo localmente. Las tareas que van a sobrevivir y las que van a aparecer van a depender de la aplicación del diseño, del conocimiento, de las tecnologías de información y también de aplicar nuevas tecnologías a cosas adicionales como es la producción de alimentos. Entonces, ese es el rol que se pretende dar al CONICET, que es la nave señera de la ciencia y pieza fundamental de nuestro ministerio. La actividad científica en Antártida es clave porque justamente la base del Tratado Antártico es que se justifica la presencia sobre la base de investigaciones que se hagan en ese continente. Y Argentina ha tenido un papel relevante con numerosas publicaciones que se han hecho a partir de estudios antárticos, tiene una presencia de larga data en un gran número de bases. Y esa es una política que va a continuar, se está analizando la posibilidad de la creación de una agencia específica para ocuparse de todo el tema de investigaciones en la Antártida. Ahora estamos en la etapa incipiente dentro de algunos programas, como por ejemplo con el Instituto Francis Crick de Londres, becando a 3 investigadores en área biomédica, y estamos encargando un nuevo programa, probablemente con financiamiento del Banco Mundial, para asignar unos $10 millones a un programa de becas externas, pero dirigidas a formar gente en áreas de vacancia y ya con una garantía de reingreso. Entonces, para eso es muy importante este programa de formar gente en el exterior que hagan las becas postdoctorales. Todo aquel que se forma en el exterior tiene chances superiores de ingresar al CONICET que aquel que se queda en el país. Tenemos áreas que son poco conocidas. El área en la que se destacan por mayor calidad de investigaciones los argentinos es tecnología de alimentos, curiosamente. Además de que tenemos buenos biólogos en el área de física y demás, pero lo curioso es que a pesar de que tenemos los mejores investigadores en el área de alimentos, que es un sector chico pero de excelencia, el sector de alimentos de la Argentina es comparativamente conservador e invierte relativamente poco en investigación. Entonces, lo que queremos es justamente aplicar nuevas tecnologías para jerarquizar el área de alimentos, que tiene que seguir siendo una base de nuestras exportaciones, pero con valor agregado. Estamos haciendo ahora un estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo de las posibilidades que tienen los alimentos orgánicos, alimentos premium para mercados de consumo responsable. Ahí veíamos al ministro Lino Barañao, quien en una nota extensa con Florencia Giordano nos daba 4 puntos importantes sobre lo que está sucediendo con la ciencia y la tecnología en nuestro país. ¿Vas a hablar de ARSAT? No, ya no hablamos más de ARSAT. Ya no hablamos más de ARSAT ni de Convergencia. El próximo noticiero. El próximo noticiero. Quedan 2 o 3 reuniones. Y ya se logra dictamen. Podemos hablar de dictamen. Ok, bueno, entonces... Así que hay que estar atentos con eso. Hay que estar atentos con eso. Vamos a estar atentos siguiendo todo lo que sucede en la Comisión de Sistemas Medios, más educación, como lo pidió Pino Solanas. Pino Solanas. Educación, Pino Solanas, Feria del Libro. Exactamente, y de ahí saltamos a la Feria Internacional del Libro. Muy bien. Bueno, mucho para contar. Estuvimos allí presentes, hablando, cubriendo, haciendo muchísimas notas, pero estuvimos puntualmente el día de la inauguración del stand del Congreso de la Nación por segundo año consecutivo. Estuvieron presentes los funcionarios, el secretario parlamentario, la directora de Cultura del Senado, Liliana Varela, y también su par de la Cámara de Diputados, quienes, bueno, nos comentaban acerca de las innumerables actividades que se desarrollaron, porque ya estamos en la segunda semana de la Feria del Libro, las actividades que se desarrollaron en el stand y también, bueno, desde musicales, se realizaron tantas cosas, charlas, presentaciones de libros, jornadas con historiadores. Bueno, lo interesante justamente es que hubo un trabajo en conjunto entre el Senado, la Cámara de Diputados, ¿no?, las direcciones de Cultura y también Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Varela. Este año no solamente duplicamos la capacidad del stand, sino que le dimos una cabida a una serie de actividades.
Esta es una tarea en conjunto, como tienen que ser. Para la gente es el Congreso de la Nación, así que está diputados, Senado y está la Biblioteca del Congreso. También está el secretario parlamentario. Pero quiero decirte, es una tarea en conjunto. Por eso va a haber narradores, escritores, senadores, diputados, historiadores. Voy a hacer un taller de historia acá, pero también en el bibliomóvil. De gente del bibliomóvil va a venir aquí. O sea que es una tarea. La Biblioteca del Congreso es la que más experiencia tiene en la Feria del Libro. Nosotros es nuestro segundo año consecutivo y duplicando, así que venimos avanzando sobre la feria, pero venimos avanzando bien, cada vez con más entusiasmo, con todo el personal del Congreso que se pone la camiseta de la Feria del Libro por todo este tiempo y viene a trabajar para ofrecer conocimiento sobre el Congreso, visitas, talleres, página web, de todo. Va a haber de todo, para niños, para más grandes, así que vengan a verla. Ahí veíamos a Liliana Varela, directora general de Cultura de la Cámara Alta, que es muy activa, siempre está activa con todos los que tiene que hacer acá en el Senado. Exactamente, cada vez que estuve en el stand del Congreso estaba Liliana Varela allí presente, llevando adelante las actividades. Bueno, y también tenemos que hablar de una jornada que se realizó, que tuvo que ver con la vida, obra y arte de Domingo Sarmiento. Fueron dos historiadores que hablaron, que contaron cuestiones que tienen que ver también con la vida privada de Sarmiento, ¿no? La vida privada de Sarmiento es apasionante. Es apasionante. Sí. Es apasionante. Bueno, Sí, ¿qué sí. pasó con su defensa ya en ese momento al feminismo, digamos, con este giro que hacía el feminismo, no solamente por las primeras maestras de Estados Unidos que vinieron a la Argentina, sino también con el divorcio? Sarmiento defendió el divorcio. Defendió el divorcio. No podemos presentar la nota sin decir que fue quien impulsó una de las leyes más importantes, que es la 1420, nuestra primera ley de educación. Pero vamos a ver de qué se trataba Sarmiento en la Feria del Libro. Vamos. Una de las cosas que a mí más me han entusiasmado y maravillado conociendo su obra es toda la opinión que él tenía y lucha que dio en su momento respecto del universo femenino. Realmente es notable, criado en un ámbito femenino con su madre y hermanas fundamentalmente, pero de un altísimo respeto, y no solo eso, sino ya pensando en una inserción plena de la mujer, incluso trabajando. Sarmiento era un hombre sumamente apasionado, era un gran defensor de la educación de la mujer, crea la primera escuela normal para mujeres en Chile en la década de 1840. Él cree que la educación debe ser igualitaria para hombres y mujeres. Él tiene una relación muy afectuosa con sus hermanas. Sus hermanas, Bienvenida y Procesa, llegan a ser unas muy buenas retratistas. Su hija es una gran pintora y el famoso cuadro de Sarmiento sentado en su mesa de trabajo con la biblioteca atrás es obra de su hija. Ahí veíamos cómo en el stand del Congreso de la Nación se desarrollaron actividades que tienen que ver no solamente con el Senado y la Cámara de Diputados, sino con héroes y fundadores de la patria como lo es Domingo Faustino Sarmiento. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa y ya volvemos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria.
Último bloque del resumen parlamentario. Estamos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores. Ahora con Sofía Pica. ¿Cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Vamos a hablar primero, Senado va a la escuela, porque estábamos hablando acerca de las cosas que les podemos adelantar. Estuvimos de viaje hace muy poco. Vos sos la conductora del Senado va a la escuela. Vamos a presentarte. No, lo organiza Varela, pero vos sos la conductora del Senado va a la escuela. Sí. ¿Qué es el Senado va a la escuela? El Senado va a la escuela es un programa que lleva adelante la Dirección de Cultura de nuestro Senado, que lo que consiste básicamente es acercarnos a las provincias con algún legislador o legisladora, ir a distintas escuelas de las localidades para que los chicos puedan estar cara a cara con sus representantes, hacerle las preguntas y también conocer un poco más acerca del funcionamiento de la Cámara Alta. Y también una cuestión muy importante es saber que las herramientas políticas las tienen ellos, los chicos. Muy bien, lo que me pasó es que pasé por edición hace unas semanas y encontré una gemita que tiene el Senado va a la escuela que, acá me dicen que vamos directamente con el adelanto. Vamos a adelantar, estuviste en la provincia de San Luis. Estuvimos en la provincia de San Luis, así es, con la senadora María Eugenia Catalfamo. Estuvimos recorriendo 6 localidades, Alto Pencoso, Alto Pelado, Bisley, El Trapiche, Potrero Los Funes y La Calera. Lo dije todo perfecto. Estuvimos así corriendo porque la verdad que visitamos muchísimas escuelas donde la senadora pudo estar con los chicos. Vamos a estrenarlo el día de hoy, después del resumen parlamentario, pero para que vayan viendo un poquito acerca de lo que se va a tratar, los dejamos con este pequeño adelanto del Senado va a la escuela. El Senado va a la escuela llegó a la provincia de San Luis. Es un equipo que lo que trata de hacer es de acercarles a ustedes, que ya tienen la posibilidad y la oportunidad de votar, un poco para qué sería ese voto y qué significa o cómo repercuten los representantes que ustedes eligen a tener que trabajar de eso, hacer leyes. Participar en política es involucrarse con la sociedad, es involucrarse con la realidad de otra persona y que no te cruce por el costado y no tener idea de lo que está pasando. Es pensar que al otro vos le podés dar una mano a través de una idea o un proyecto o cualquier cosa que se te ocurra, pero es como ser solidario, digamos. Con la senadora tan joven y de la manera que se lo planteó a los chicos, entonces ven que ellos también tienen la posibilidad de acceder y de participar en gestionar algo que les interesa, en plantear algún problema. Interesante, me abrió muchas preguntas que las tengo que pensar más porque un poco de vergüenza al frente de tantas personas, pero muy interesante, me gustó mucho a mí. Me pareció muy buena, ya que, bueno, a mí me animó a preceptarse a mandarle un proyecto. Así que bueno, estaría bueno. O sea, está bueno que vino y que básicamente pudo venir y charlar sobre qué es lo que, o sea, a qué se dedica. Me parece que llevarles a los chicos este tipo de conocimiento y que ellos entiendan que son actores sociales, que se tienen que involucrar con la realidad y que tienen que hacer justamente que la realidad no les pase por el lado, sino que la agarren y que intenten cambiarla. Me parece que es algo que les sirve para su futuro, les sirve para su crecimiento personal. Recuerden que este programa lo van a poder ver el día de hoy al término de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Que ya está empezando, lo dejamos con la comisión que está presidida por Julio César Cobos. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.